Dice el texto en este capítulo 2, verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La semana pasada estábamos hablando la última parte de el capítulo número 1 de esta carta de Pablo a los Corintios. La última sección la estuvimos estudiando, estuvimos analizando un poco esta parte. Es muy importante que nosotros podamos notar que el apóstol Pablo no ha perdido su hilo conductor, ha estado hablando a los corintios de las mismas cosas y va en su proceso de pensamiento avanzando, ascendiendo, yendo de menos a más, y va añadiendo información necesaria para los corintios y por supuesto para toda la iglesia después de los corintios, la iglesia en Corinto. Y es importante que nosotros percibamos que recién el domingo pasado y también en este texto que estamos nosotros aquí teniendo, el domingo pasado hablábamos acerca de lo importante que era no tener en cuenta que la iglesia pudiese tener en Corinto y en nuestra iglesia y en cualquier iglesia, o que Dios no haya cimentado su iglesia a través de sabios, poderosos o nobles. Había hecho su iglesia y a través de lo contrario, de necios, de débiles, de lo vil y lo menospreciado. Esta era la característica de las personas que conformaban la iglesia. No hay muchos sabios entre vosotros, según la carne, no hay muchos poderosos, no hay nobles, sino los necios escogió Dios para avergonzar a los sabios, y así empieza. Lo débil escogió Dios también, y lo vil y menospreciado. Entonces hablaba de esto. En ese sentido, hemos de entender que la iglesia no creció y la proclamación del evangelio no se debió a la capacidad de personas dentro de la iglesia. Las personas eran circunstanciales en la historia de la iglesia de Dios en este momento, de tal forma que no eran las personas o gracias a las personas que el evangelio era proclamado con fidelidad, que era proclamado correctamente, y además tenía el poder que necesitaba el evangelio tener. Es decir, el resultado de la predicación del evangelio siempre es la iglesia, y una iglesia conformada, y la iglesia pues era resultado no necesariamente pues de las personas que pudieran presumir de ser sabias, poderosas o nobles, pero dependían de otros factores. Ya Pablo entonces notó esto en los versículos anteriores, pero ahora da un paso más al asunto. Si bien es cierto que la iglesia no es producto y la proclamación del evangelio no es efectiva por las personas que conforman la iglesia, él añade un asunto más. Tampoco la proclamación del evangelio, tampoco la iglesia es producto de mi propia predicación, va a decir el apóstol Pablo. Así que es un tema interesante, porque el apóstol ahora de una manera humilde va a desacreditar, no se va a desacreditar, pero va a hacer que nosotros hagamos a un lado el pensamiento de que Pablo es el que finalmente predicó con fidelidad allá, y que por su elocuencia y su capacidad de predicación la iglesia creció. Él se va a descartar de esto en estos versículos. Y tenemos que entender nosotros en estos versículos que la obra de Dios en Príncipe de Paz y en cualquier iglesia, el resultado siempre es gracias al poder de Dios. Es Dios el que hace que una iglesia permanezca, que crezca, que se funde, que permanezca hasta que el Señor quiere. Así es que nosotros vemos en este texto una proclamación verdadera. ¿Cuál es la verdadera proclamación? ¿Dónde está la esencia de la verdadera proclamación? Pablo ha estado hablando a estos corintios que están divididos. Algunos, ustedes se acuerdan, dicen que soy de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefas, otros de Cristo. Pablo no quiere figurar en la escena de un líder en la iglesia, no quiere ser parte de una división dentro de la iglesia. Ya les ha dicho que tienen que evitar las divisiones dentro de la iglesia, y tienen que estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero él se descarta. Es importante esta conducción que el apóstol va dando a su pensamiento. Pero ahora pues entra al capítulo 2, y en el capítulo 2 entonces va a hablar acerca de este tema importante, ¿no? La predicación del apóstol Pablo, el resultado de lo que está sucediendo allá, no se fundamenta en él. Pero ¿cómo lo dice? Empieza el texto diciendo:
Así que, hermanos, acuérdense que es muy importante el tema de hermanos. Les está hablando de una iglesia que tiene toda clase de defectos, ¿no? Una iglesia que tiene muchos problemas y todavía les dice hermanos a estos problemáticos, ¿no? Son hermanos porque son gente redimida que están en el proceso de la santificación. Nadie es producto terminado hasta que Cristo venga. Así que mientras tanto, fallaremos, pecaremos, nos defraudaremos quizá uno a otro, pero seguimos siendo hermanos. Él les dice a aquellos, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice él, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el contenido completo. Él empieza hablando de este tema y yo dividí en 3 partes. Los que predicamos tenemos la costumbre de dividir todo en partes, pero esta está dividida en 3. Normalmente no tengo divisiones tan marcadas, pero esta vez sí. Está dividida en 3 partes. En cuanto a la proclamación, lo primero que vemos es el tema de la proclamación. ¿Cuál es el tema de la proclamación del apóstol Pablo? Dice el apóstol, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios. Ahora, él está hablando de la primera vez que los visitó. Nosotros tenemos la narración en el libro de los Hechos de la visita de Pablo a los Corintios, en el capítulo 18. Tenemos la narración de esta visita del apóstol a los Corintios. Ahí los visitó, ahí se juntó con él Aquila y Priscila, que eran todos tejedores de tiendas, y empezaron a predicar el evangelio allí en la sinagoga y desde luego en la ciudad de Corinto, que ya dijimos que es una ciudad con mucha depravación, con mucho pecado. Así que entonces él habla y refiere cuando él fue a ellos para anunciarles. Y habla de algo. Ese es uno de los temas de la proclamación. Habló de el testimonio de Dios. El testimonio de Dios. Alguna versión pudiese decir el misterio de Dios, pero testimonio de Dios también es una buena traducción. Cuando pensamos en testimonio, pensamos en testigo. El testigo es el que da testimonio. Ahora, siempre que en la Biblia notamos nosotros términos o expresiones, podemos entender las palabras porque sí conocemos las palabras. Sabemos la palabra testimonio y conocemos la palabra Dios. Y luego juntas testimonio de Dios también nos viene bien, conocemos la expresión testimonio de Dios. Pero el concepto en sí, lo que hay detrás del concepto, es el que tenemos que evaluar. Una persona que da testimonio es un testigo. Ahora, un testigo es testigo de lo que vio o de lo que oyó, lo que presenció. Si yo voy a un juzgado a dar testimonio, tengo que dar testimonio, ser testigo de lo que vi y de lo que oí. Si yo llego al juzgado y yo doy un testimonio acerca de lo que no vi ni oí ni estuve presente, mi testimonio es falso. ¿Tú lo viste? No lo vi. ¿Oíste? No lo oí. ¿Estuviste ahí? No estuve. Entonces no me sirve el testimonio. Lo que un testigo tiene que hacer es decir lo que vio y oyó. Nosotros, amados hermanos, no podemos ser testigos de lo que pasó 2 siglos atrás. En la mañana decía la iglesia, un siglo atrás, no puedo decir esto porque muchos nacimos el siglo pasado, ¿verdad? Pero bueno, 2 siglos atrás. No, usted y yo no podemos ser testigos de lo que pasó 2 siglos atrás. Yo le diría, ¿usted lo vio? No. ¿Y lo oyó? No. ¿Estuvo presente? Tampoco. No puede ser testigo de lo que sucedió 2 siglos atrás. Los libros nos cuentan lo que pasó 2 siglos atrás. Los libros, el internet, la historia nos dice lo que pasó, pero nosotros no fuimos de ninguna manera testigos de lo que pasó antes, 2 siglos atrás. Nosotros pues somos testigos de lo que vemos y de lo que oímos o lo que presenciamos, que de todas maneras nuestros sentidos están involucrados. Así que entonces un testigo es un testigo que dice un mal testimonio es el que no vio ni oyó. Pablo fue acusado y ya hubo testigos falsos que ni lo conocían. Pedro y Juan encarcelados tuvieron testigos falsos que ni los conocían.
Así que entonces los testigos son aquellos que pueden presentar testimonio de lo que vieron u oyeron. Ahora, un testimonio o un testigo tiene un precedente. Hay algo antes de él. Es aquello que sucedió, que oyó y que vio. ¿Sí? Yo viví ayer y fui testigo de esto o aquello. Hay un precedente a mí. Pero cuando vamos a escuchar el testimonio de Dios, entonces pensamos, Dios, ¿sobre qué da testimonio? ¿Qué es lo que Él vio? ¿Qué es lo que Él oyó? ¿Qué es lo que Él presenció? El testimonio de Dios no tiene un precedente. No hay algo que el Señor haya visto de lo cual dé testimonio, porque antes de Dios no hay nada. Porque Él es antes de todas las cosas. Es más, todas las cosas por Él subsisten. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho antes de Él. De tal manera que entonces Él es antes de todas las cosas, sobre qué da testimonio. Entonces Dios no da testimonio sobre lo que vio, oyó o presenció, sino que Dios da testimonio sobre sí mismo hacia el mundo o hacia su creación. Él no necesita de nadie para dar testimonio. Cuando hablamos del testimonio de Dios, tenemos dos posibilidades de escuchar de Dios y su testimonio. Quizá la revelación general nos habla un poco del testimonio de Dios, es decir, la creación hablando de Dios, la creación de Dios hablando del Dios de la creación. Y así tenemos, por ejemplo, el Salmo 19, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nos dice de Dios, Dios a través de su creación dando testimonio de Dios. De hecho, en el mismo Salmo, en el versículo 7 al final, dice la palabra que el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Si el testimonio de Dios es fiel y la naturaleza anuncia, habla de Dios, Dios se da testimonio de sí mismo a través de su naturaleza. Uno ve la naturaleza y dice, caray, qué grande es Dios, qué tamaño de Dios tenemos, da testimonio de sí mismo. Pero el otro testimonio de Dios está en la revelación especial. Dios da testimonio de sí mismo en la revelación especial. Y usted y yo sabemos que la revelación especial es la Biblia. Es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios sabemos el testimonio de Él. Y el testimonio de Dios siempre cae en Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. El apóstol Juan habla acerca de este testimonio en la primera carta de Juan en el capítulo 5, versos 6 al 12. Se lo voy a leer. Es primera de Juan 5, 6 a 12. Dice Juan, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El testimonio de Dios es su Hijo. Dios da testimonio, y el testimonio de Él es su Hijo. Y Pablo, cuando por primera vez fue a Corintio, él dio testimonio de Dios. Él habló de Dios, tal y como lo dice. Les anunció el testimonio de Dios. Y si nosotros sabemos que el testimonio de Dios es su Hijo, pues lo que hizo el apóstol cuando llegó a Corinto es que les habló exclusivamente de Jesucristo. Y ya lo sabemos, porque cuando revisamos el libro de los Hechos, vemos cómo el apóstol Pablo va a hablar de Jesucristo, de su muerte, por supuesto de su crucifixión, de su muerte y desde luego de su resurrección. El testimonio de Dios es algo que Dios testimonia, y de lo que Él da testimonio, por supuesto, es
de su Hijo. Así es que ya tenemos. El tema de la proclamación, en primer lugar, es el testimonio de Dios. Eso lo tenemos que asimilar. Cualquier persona que predique el Evangelio, cualquier pastor, cualquier misionero, cualquier persona pues que lleve el Evangelio, que predique, debe de proclamar el testimonio de Dios, no el testimonio personal. Una persona no puede hablar de sí mismo, no puede dedicar el tiempo dando testimonio de sus logros. Tiene que dar testimonio de Dios, porque el que es importante es Dios. Y de quien habla Dios es de su Hijo. Y ese es el centro de la proclamación, el tema principal de la proclamación. Y esto va con la segunda parte del tema de la proclamación. Porque lo primero es el testimonio de Dios, pero lo segundo es, el tema es el Cristo crucificado. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él daba testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios siempre es Jesucristo. Y él predicaba a Cristo y a este crucificado. Decíamos la semana pasada lo importante que era entender el tema de la cruz de Cristo. Cuando en otros domingos estábamos hablando de estos, decíamos que el no creyente o para el no creyente, la predicación o la cruz de Cristo es locura. Decíamos, la cruz de Cristo es locura. No entra en el conocimiento del hombre natural el tema de la cruz de Cristo. Ahora, nosotros decíamos, si una persona, o en aquel tiempo pudieron haber pensado, bueno, pues que un hombre sea azotado, sí lo creo, los criminales son azotados. Ahora, que una persona sea crucificada, lo creo, porque los mayores criminales eran crucificados o puestos en un madero. Eso es creíble. Luego entonces esa persona que está crucificada muere. También lo creo porque las personas que son crucificadas mueren. Eso es creíble. Pero luego entonces son sepultados. Bien, vamos bien. Sí lo creo también. Y después de ser sepultado, resucitó. Ahí ya no. Todo iba muy bien. Todo lo creo, pero ahora que resucitó, esto verdaderamente es una locura. Claro, pues para aquellos la cruz de Cristo es locura porque no pueden entender el concepto de la resurrección, porque es ilógico. Pensando en los corintios que tienen una gran influencia de la sabiduría griega. Es ilógico. Por eso para ellos es locura. Cuando se predica la cruz de Cristo, cuando se predica a Cristo crucificado, siempre está implícita la resurrección. Siempre. Porque nosotros no podemos solamente predicar la muerte de Cristo y ya. Tenemos que anunciar la resurrección. Porque si Cristo no hubiese resucitado, lo va a decir en el capítulo 15, vana sería nuestra fe, en vano sería nuestra predicación. De tal forma entonces que la cruz de Cristo es importante. Y el tema de la predicación de Pablo era el testimonio de Dios. Dios da testimonio de sí mismo en la naturaleza, pero en la revelación especial conocemos a Cristo. Y él da testimonio de esto. Y Pablo dijo, yo les anuncié esto. Este era el tema de mi proclamación. Y además, el Cristo crucificado. Ese es el tema, el más importante tema de la proclamación, y es el tema de toda proclamación. Todas las predicaciones tienen que tener a Cristo como centro de la proclamación. Es muy importante para que una iglesia cristiana sea una iglesia cristiana, tiene que tener como tema de la proclamación a Cristo. Y es muy sencillo. Cuando se predica la palabra, se predica a Cristo, aunque no se mencione Cristo, pero cada que se predica la palabra, se predica a Cristo porque está en toda la palabra. Pero pasando del tema de la proclamación, que ya sabemos que es el testimonio de Dios y sabemos que es el Cristo crucificado, viene el modo de la proclamación. ¿Cómo es que Él predicó? ¿Cómo es que Él proclamó el Evangelio? ¿Cómo es que Él predicó este testimonio de Dios y a este Cristo crucificado? Lo primero que nos dice es cómo no lo hizo. El versículo 1 nos dice que no con elocuencia ni sabiduría. Así lo dice. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Hemos de recordar que Pablo está viniendo en su segundo viaje misionero y viene de Atenas. Sabemos nosotros la historia por lo que narra Lucas en Hechos 17, que Pablo después de Tesalónica fue a Berea y después de Berea
se fue a Atenas. Luego de Atenas se fue a Corinto. Eso es el segundo viaje misionero, ya en Macedonia. Así que entonces viene el apóstol de Tesalónica, Berea, y después de Berea está en Atenas. Cuando llega a Atenas, su corazón se enardece de ver tanta idolatría. Y luego nos habla el libro de Hechos, en el capítulo 17, que había un grupo de filósofos epicúreos y estoicos. Filósofos, gente importante, gente que tenía gran conocimiento. Esa gente era tan gran conocedora que tenían todavía arraigada esas personas de Atenas, seguramente los grandes pensadores, los grandes filósofos. Y por ahí seguramente en su mente había la historia contada o que les contaban de aquel gran filósofo que nació por ahí del 380 a.C. y murió por el 320 a.C. y que era considerado uno de los mejores oradores que ha habido en la humanidad, o por lo menos de esa época. Estamos hablando de Demóstenes. Así que entonces, Demóstenes, que era ateniense, que por cierto era un estadista ateniense, Demóstenes era un gran orador. Era un hombre que tenía galardones, que hablaba de política, era un hombre con mucha elocuencia, con mucha posibilidad en sus palabras, enredaba a la gente con sus discursos hermosos, los discursos de Demóstenes seguramente. Yo no fui testigo de eso, pero dicen los libros cuentan que Demóstenes era un el más grande de todos. Ahora imagínense, y además era ateniense, aquella historia traía como consecuencia a grandes seguidores de aquellos filósofos importantes, e incluso había seguidores que querían hacer grandes discursos, grandes oradores, y se apreciaba muchísimo el gran orador y el gran discurso, con palabras rebuscadas, con palabras interesantes, con frases que no se podían repetir. Era muy interesante, sin lugar a dudas. En ese mismo lugar, o en esa misma cultura griega, desde luego también surgió Aristóteles antes, y era, digamos, el que por ahora nosotros entendemos un poco más la filosofía por Aristóteles. Surgieron los sofistas, que enredaban con sus palabras y nos convencían de verdades que nosotros las veíamos como mentiras, bueno, en aquel tiempo. Así es que era un ambiente filosófico muy, muy intenso, muy importante, y el discurso era un discurso muy elocuente, muy lleno de palabras muy importantes. Y nos podemos imaginar en aquel tiempo, en Atenas sobre todo, seguramente en Corinto también, de grandes hombres que llegaban a hablar grandes discursos, y la gente seguro escuchaba con mucha atención. Es posible que no entendiera nada, pero se sentían contentos de escuchar algo tan intelectual y tan importante, y puede ser que no hayan entendido nada, ¿no? Hoy día a veces tenemos personas que hablan muy bien, muy lindo, y tienen palabras muy rebuscadas y muy estudiados, y no entendemos nada, pero nos sentimos bien porque escuchamos a alguien importante. No supimos qué dijo, pero estaba bien. Y en aquel tiempo había una gran cantidad de personas que tenían esta capacidad de discurso, ¿no? Una oratoria, una retórica muy, muy, muy buena. Y Pablo había tenido una experiencia en Atenas no muy halagadora. Y luego llega pues a Corinto y con esta idea todavía de aquellos grandes filósofos, y entonces Pablo tiene que combatir esto diciéndole: yo no soy como ellos, no crean, yo no vengo con este discurso, y lo dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Mi método, el método de la proclamación, el modo de la proclamación no tiene que ver con la excelencia de las palabras, ni con la sabiduría del mundo que los rodea. No tiene que ver con esto. Ahora, si la proclamación de la palabra, el modo de la proclamación, no tiene que ver con la excelencia de palabra de los epicúreos y estoicos que nos narra Hechos 17, con aquellos grandes filósofos y sus antepasados, entonces ¿con qué sí? ¿Cómo es que la iglesia está en este asunto? Dice pues en el versículo 3: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Con debilidad y mucho temor y temblor. Temor y temblor. Usted sabe, Pablo era un hombre, suponemos en realidad débil. Pues él dijo aquí que venía con debilidad. Además, nos habla también en la Biblia que el apóstol era tan débil que el Señor le tuvo que decir: mi poder se perfecciona
en tu debilidad. Pablo era un hombre débil, muy posiblemente de baja estatura, no sé si enclenque, pero no era un hombre físicamente fuerte, parece ser. Tenía por ahí un aguijón que no sabemos exactamente qué es y que le había pedido al Señor 3 veces que se lo quitara, y el Señor 3 veces le dijo: bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, y entre más débil tú, más fuerte, ¿no? Es decir, el Señor tiene que mostrar su poder en la vida del apóstol, el apóstol Pablo. Pablo era un hombre débil. Y luego, sumado a esto, en el segundo viaje misionero viene mermado en su salud, viene mermado en su cuerpo, porque el primer viaje misionero fue verdaderamente sacrificial. El primer viaje misionero, usted lo recordará, fue de bastante sufrimiento. En Listra lo apedrearon al grado de que lo daban por muerto y lo sacaron arrastrando de Listra. Es decir, tuvo situaciones tremendas el apóstol Pablo, sufrió muchísimo cuando predicó el evangelio. En Damasco lo tuvieron que bajar de una canasta al principio de su ministerio para salir huyendo. Era el estilo del apóstol: huir, salir, comer lo que fuera, que lo golpearan, que lo vituperaran, que lo persiguieran. Fue una cosa tremenda. En Tesalónica recién les habían acusado a él y a Silas de estos que trastornan el mundo entero. También han venido acá. Todo aquello le afectaba al apóstol. Era un hombre que reconocía su debilidad. Un hombre muy débil. Dice el apóstol: fui a vosotros, no con excelencia de palabra ni sabiduría. No, este no era el método, este no era el modo. Vine con debilidad. Con debilidad. Y además no solo con debilidad, sino con temor y temblor. Con temor y temblor. Puede deberse el temor y temblor a 2 asuntos. Uno, que seguramente venía un poco nervioso porque llegaba a un lugar en donde había grandes pensadores, grandes filósofos y grandes discursadores, como seguramente Apolos lo fue. Pero él posiblemente sea esto. Pero la otra posibilidad, que es la posibilidad más segura, es que cuando él habla de que vine a vosotros con debilidad y temor y temblor, y cuando se refiere a temor y temblor, es que él sabía que el mensaje que portaba no era un mensaje que él pudiese transmitir, que era el mensaje de Dios, del Cristo crucificado, el testimonio de Dios. No era cualquier mensaje, era el mejor mensaje del mundo. El testimonio de Dios, el Cristo crucificado. Esto le debió haber dado mucho temor y mucho temblor. Estaba consciente de sus limitaciones. Sabía que era débil. Sabía que el mensaje que tenía era un mensaje que no era de él. Era un mensaje de Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Y él vino con una actitud completamente humilde ante los corintios para predicar al Cristo crucificado. Con temor y temblor. De ninguna manera él quiso pensar o parecer un hombre con excelencia de palabras y sabiduría. Más adelante, con palabras persuasivas, dice él. Con debilidad, con temor y con temblor. Porque el mensaje que porta es nada más y nada menos que el testimonio de Dios. El Cristo crucificado. Así que imagínense, si el modo de la predicación de Pablo, de la proclamación, tiene que ver con su debilidad, no con elocuencia de palabras, no con excelencia de palabras y con sabiduría, eso no. Y con debilidad y con temor y temblor uno piensa, ¿y cómo es que la iglesia creció? ¿Cómo es que la iglesia fue tan importante? ¿Cómo es que la iglesia crecía y era edificada? ¿Cómo era posible? Hoy día, si queremos que una iglesia crezca mucho, es muy posible que algunas iglesias tengan que buscar a un pastor con mucha elocuencia y además muy capaz de sí mismo, sobrado de sí mismo, ¿no? Y para que tengamos los elementos para que la iglesia crezca. Si quisiéramos contratar a Pablo, igual y a lo mejor no lo contratamos porque pues no quiere hablar bonito y además es débil y le tiene miedo a la predicación de la palabra. Habría que tener cuidado con eso. Pero él vino con esta condición. Yo me acuerdo cuando hace muchos años, yo creo 25 años, que empecé a predicar. Yo le dije a mi esposa un domingo, no me siento capaz. Y entonces ella me dijo, es muy sabia, ella me dijo, qué bueno, así te quiere tener el Señor. El día que te subas a predicar y te sientas capaz, ya perdiste, ya no la hiciste.
Siempre tienes que subirte a predicar sintiéndote incapaz. Y es una lucha constante. Pero nadie puede subir a predicar. Nadie puede proclamar el Evangelio. Nadie puede testimoniar de Dios. Nadie puede hablar del Cristo crucificado. Nadie con una actitud arrogante, con una actitud de yo lo sé todo, sino con debilidad, con temor y con temblor. Porque lo que se predica es el testimonio de Dios, es al Cristo crucificado. Y el apóstol Pablo predicaba así. Ahora, ya dijimos, si la iglesia crecía con estas características, ¿cómo es que creció? La explicación está en el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Lo que hace que una iglesia crezca es la proclamación del Evangelio, que tiene el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra forma. Es la proclamación fiel de la palabra. Y quien hace que esa proclamación fiel de la palabra haga mella en el pueblo de Dios es el Espíritu Santo. No de ninguna manera la excelencia de palabras y sabiduría. Es el poder del Espíritu Santo el que hace que esa proclamación sea efectiva. No el que la predica, tanto como el poder del Espíritu Santo. Y Pablo lo sabía. Y sabía él que era el poder del Espíritu Santo el que hacía que la iglesia pudiese crecer y que la proclamación fuera genuina, a pesar de su debilidad, a pesar de su incompetencia, a pesar de que no hablaba con excelencia de palabras ni sabiduría. Era el poder del Espíritu Santo el que llevaba la proclamación fiel y verdadera al corazón de aquellos que lo escuchaban. Aquellos que decían, yo soy de Pablo, ahora tenían que decir, ya no soy de Pablo. Porque entendían, o debían haber entendido, que no era por Pablo que la iglesia crecía, sino era por el poder del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de la proclamación? Verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. La fe que nosotros tenemos, la fe que tenían los corintios, no debe estar fundada en la sabiduría del hombre. No puede estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y Pablo les está diciendo, de ninguna manera, yo soy débil, vengo a predicarles con temor y temblor, no con excelencia de palabras ni sabiduría, sino es el poder del Espíritu Santo el que hace mella en el corazón de la iglesia. Y esto es para que no esté fundada vuestra fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando la fe de la iglesia se quiere fundar en la sabiduría de los hombres, va directo al fracaso. Si la fe de la iglesia está tratando de ser fundamentada en la posible sabiduría de un hombre o de hombres, está destinada al fracaso. La fe de la iglesia tiene que estar fundada en el poder de Dios, que sí tiene ese poder a través de su Espíritu Santo para hacer que la iglesia crezca, camine y espere a su Salvador. El apóstol Pablo está diciendo, pues ni los sabios, ni los poderosos, ni los nobles hacen que la iglesia crezca, porque Dios va a usar al necio, al débil, al vil y al menospreciado. El tema de la proclamación es el testimonio de Dios y el Cristo crucificado. El modo de la proclamación no tiene que ver con la excelencia de palabras y sabiduría, sino con la debilidad del hombre y con el temor y temblor con que se presenta el Evangelio, porque es poder del Espíritu Santo, con el propósito de que la fe de la iglesia no esté fundada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios. Con esto los corintios debieron haber entendido, ahora no lo entendieron. Luego va a seguir su discurso. Pero nosotros nos quedamos hoy con lo importante. Lo que debe de predicarse, amado hermano, siempre aquí, es el testimonio de Dios, cuyo contenido es el Cristo crucificado. El Espíritu Santo hará la obra en el corazón de su iglesia, porque el Espíritu Santo viene con poder para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en el poder de Dios. Si esta es una verdad de nuestra iglesia, esperemos a Cristo con gozo. Vamos a orar. Padre amado, queremos pedirte que nos ayudes para que podamos discernir tu palabra con claridad. Que confirmes tu palabra en el corazón de los oyentes y que el poder del Espíritu Santo haga mella en conciencias, en corazones de aquellos quienes lo necesitamos. Padre, que en este lugar siempre se predique el testimonio tuyo, cuyo contenido es el Cristo crucificado, para que la fe de nuestra iglesia no se base en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Ayúdanos en esto, Señor. Hacemos un gran esfuerzo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.